El turismo tiene como objetivo la construcción de mejores personas y no de mejores fortunas. Sergio Rodríguez. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida... Sean bienvenidos al día 3 de la salida Tencomu. Empezaremos nuestra aventura en el Hotel El Marqués, donde tendremos nuestro respectivo desayuno, que consta de bolón o corviche según nuestra preferencia, acompañado de una taza de café, fruta picada y un jugo natural. Posteriormente se realizará el respectivo check-out para luego dirigirnos por la E15 a nuestro próximo atractivo, que es el Malecón de Las Palmas. Este malecón fue construido en el año 2016, en la presidencia de Rafael Correa. El área pública tiene 21.000 metros cuadrados y alberga en su parte central al edificio de la Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC. Justamente fue esta empresa estatal la que, en forma de compensación social y aporte a la ciudad de Esmeralda, transformó su única playa. En el malecón se han instalado cadenas de farmacia, pizzerías, heladerías, un local de marca de ropa y sitios de comida rápida que en su mayoría funcionan después de las 4 de la tarde. Me das luz para encender un día más. Luego de nuestro recorrido en el malecón, nos vamos a dirigir por la Avenida Libertad, Olmedo y Kennedy, para llegar al Museo Regional de Arqueología de Esmeralda, el cual está ubicado en las calles Bolívar y Piedrahíta. Fue en el año de 1979 que el Banco Central del Ecuador logró la creación de este museo. La muestra arqueológica del lugar se fundamenta en el conocimiento científico sobre los pueblos que habitaron la región desde el periodo formativo tardío 800 a.C. hasta el periodo de integración 1500 después de Cristo. Se exhiben 532 piezas elaboradas en cerámica, hueso, metal y piedras, las mismas que corresponden a los diferentes periodos de la época precolombina, paleoindio, formativo, desarrollo regional e integración, donde se visualiza la historia antigua de los primeros habitantes del territorio ecuatoriano. La colección alberga una muestra representativa de la cultura latolita, que data de los años 6000 a.C. y 400 después de Cristo. Ocupó la zona costanera del norte del Ecuador con una antigüedad de 2600 años. Los pobladores de la tolita fueron los primeros en trabajar en el platino, metal que al igual que el oro requiere altas temperaturas. En el museo se puede apreciar las diversas técnicas ancestrales de los objetos que fueron dedicados para los cultos y otros usados como adornos corporales. Este atractivo posee varios lugares que se pueden visitar, como la sala de exposiciones temporales, donde se exhiben obras de artistas locales, nacionales y extranjeros. Se realizan talleres educativos, conferencias, mesas redondas, eventos académicos y artísticos, que difunden especialmente el quehacer cultural de la provincia de Esmeralda. El archivo histórico, conformado en la década de 1980 con documentos de la Notaría Primera y Segunda del Cantón. En 1990 se incorpora la Notaría Tercera. En este repertorio constan compraventas, juicios, poderes generales y especiales, finanzas, préstamos, hipotecas, testamentos, entre otros. La colección fotográfica Esmeralda del pasado, compuesta de diapositivas, videos, películas y casetes, sobre testimonios orales de las tradiciones afroesmeraldeñas, los cuales fueron donados por un destacado historiador local. Además, posee un fondo bibliográfico dotado de obras literarias de filosofía y sobre todo de arte e historia. El Centro Ceremonial La Tolita.
se observa una nueva utilización del espacio, con construcciones de montículos artificiales en torno al espacio abierto y plazas, muchos destinados a actividades de orden religioso. Es la cultura más relevante, ya que su estilo se expande a lo largo de la septentrión de la costa, desde el sur de Esmeralda hasta la región Buenaventura en Colombia. Luego de nuestro recorrido nos dirigiremos por la vía E15 o troncal del Pacífico, hasta llegar a la Bocana de Ostiones, un recinto que se sitúa a 4.5 kilómetros de la vía principal. La vía está asfaltada hasta la población, en estados accesibles para cualquier clase de vehículo. Cuenta con una vegetación de bosque seco y manglar, y en su parte alta existe un hermoso mirador. Existen dos climas definidos, tropical del monzón, con un porcentaje de humedad seca de 40%, que va de los meses de junio a noviembre con una temperatura promedio de 21 grados centígrados. Y tropical húmedo, con un porcentaje de humedad de casi el 100%, que va de noviembre a mayo con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Es de fácil acceso. En algunas épocas era muy conocida por la actividad de la pesca y en años anteriores fue reconocida como cabecera parroquial. Los principales atractivos de la zona son el estuario y la playa, y como atractivos complementarios tenemos a la playa de África, que está prácticamente deshabitada, donde encontraremos un pequeño museo de piezas y tiestos encontrados en la zona, como también el recinto Paufi, al cual se puede llegar por la playa caminando 30 minutos aproximadamente. En este sector, las elevaciones montañosas adornan el perfil costero. A lo lejos se ve también las embarcaciones pesqueras, las cuales en épocas pasadas se dedicaban exclusivamente a la captura de mariscos y pescados, pero ahora algunas se han ido adaptando para realizar paseos para los turistas y así poder observar las ballenas jorobadas. Estos cetáceos llegan a las costas ecuatorianas entre julio y septiembre de cada año. Además, ¿sabías que en este estuario encontramos el charco Corvichero? Pues sí, este es un sitio para la pesca deportiva, tanto de corvina, pargo rojo y bagre. Luego de nuestra visita nos dirigiremos hacia el sur por la vía E15 o troncal del Pacífico, hasta nuestro siguiente destino, la hermosa playa de Paufi, ubicada a 15 minutos de la cabecera cantonal de Río Verde, limitada en parte sur con la población de Olmedo, donde se encuentra la reserva ecológica Majagual, con los árboles de mangle más altos del mundo. Un dato muy importante es que esta playa funciona como área natural y arqueológica, rodeada de gente amable, con extensa playa apta para la pesca deportiva y para practicar varios deportes como lo es el esquí, el surf, moto acuática, paseo en bote o simplemente para nadar. Es un hermoso lugar para descansar, disfrutar del sol y de la brisa del mar. Cuenta con 16 kilómetros de amplitud y se la conoce como Playa Virgen, adornada al lado sur por una cueva que con la marea alta se llena de agua, dándole una gran belleza natural. Sin duda, este lugar nos ofrece una gran variedad de actividades que podemos disfrutar. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Luego de esta aventura, seguiremos por la vía E15 hasta el restaurante Cevicangre, porque llegar a Esmeralda y no comer cevicangre es como no ir a Esmeralda. El famoso cevicangre es el fruto de trabajo de la Asociación de Turismo Vuelta Larga, representativa para los rioverdeños. Aquí nos deleitaremos con un exquisito plato elaborado a base de coco y cangrejo azul, servido en un plato sopero con un enorme cangrejo, un ceviche de camarón pomada, una porción de arroz, una porción de patacones y un delicioso coco tierno. Ahora veremos cómo se realiza este famoso plato esmeraldeño. Para la preparación necesitaremos los siguientes ingredientes: un cangrejo azul, una cebolla blanca, una cebolla colorada, 2 dientes de ajo, 2 hojas de chillangua,
un coco, ceviche de camarón, 3/4 de camarón pomada, un limón grande, un pimiento, un tomate, una cucharadita de aceite, cilantro y sal al gusto. Para la preparación del encocado, primero debemos lavar bien el cangrejo y ponerlo a precocinar. Como segundo punto, se debe rallar el coco, sacarle el zumo y el agua de coco. Como tercer punto, se pone a licuar la cebolla blanca, cebolla colorada, ajo y chillangua para hacer el aliño. Como cuarto punto, se añade el cangrejo, los maduros y el aliño y el agua de coco, y se deja cocinar por aproximadamente 5 minutos. Y como último punto, se incorpora el zumo de coco y se deja cocinar por 3 minutos aproximadamente. Para la preparación del ceviche de camarón, primero se debe sazonar el camarón con sal y ponerla a precocinar. Como segundo punto, se debe picar la cebolla colorada, pimiento, tomate y añadirle limón. Como tercer punto, se debe dejar enfriar el camarón para después mezclarlo con la ensalada, añadirle aceite, cilantro picado y sal al gusto. Y finalmente, se sirve en un plato sopero el encocado de cangrejo, en una cevichera el camarón, acompañado con una porción de arroz, patacones y un delicioso coco tierno. Ahora que hemos recargado energías con este delicioso almuerzo, seguiremos por la vía E15 hacia el norte para llegar a la playa de Las Peñas, ubicada en la parroquia de Las Tolas del cantón Eloy Alfaro, conocida como Playa de los Ibarreños. ¿Quieres saber por qué se la conoce así? Acompáñanos. Esta playa se la conoce de la siguiente manera, ya que se encuentra a 4 horas de viaje desde Ibarra, la ciudad blanca. Cuenta con 24 kilómetros de playas vírgenes, en las cuales se puede disfrutar del sol y de sus cálidas aguas durante todo el año. Los atractivos que esta inigualable playa posee son los siguientes. La Isla del Pelícano. Es un atractivo turístico muy renombrado en Las Peñas, ubicada al norte de la playa. La Isla del Pelícano es una pequeña isla en la cual se puede divisar a los pelícanos pardos. La Cueva del Amor. Esta cueva se encuentra ubicada en el lado sur de la playa de Las Peñas. Es un atractivo muy romántico, ya que se pueden tomar fotografías en las bellas rocas grandes que fueron esculpidas por el mar durante miles de años atrás. La Tolita Pampa de Oro. Es uno de los atractivos turísticos más visitados de la zona de Las Peñas, ubicado a 10 minutos en lancha. En este lugar se puede encontrar cerámicas precolombinas de los años 4000 a.C. y 6000 después de Cristo. Después de esta agradable visita, nos dirigiremos por la vía E15 para luego tomar la E10 y posteriormente llegar a nuestro próximo atractivo, el Malecón de San Lorenzo. Con una inversión de alrededor de 4 millones, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, inauguró este hermoso malecón. Se trata de una obra que cuenta con 850 metros de extensión. Es una infraestructura de esparcimiento que cuenta con juegos infantiles, pista de patinaje, plataformas adoquinadas, kiosco multiuso, baterías sanitarias y sobre todo alumbrado público. Luego de nuestro recorrido por este bello lugar, nos dirigiremos por la vía 10 hacia nuestro lugar de alojamiento, las 7 Cascadas Lodge, el cual es una reserva natural de conservación voluntaria, conformada por 207 hectáreas de bosque nublado y lluvioso, y como su nombre lo dice, protege un conjunto de paradisíacas cascadas en el río Chuchuy. Además, existen senderos naturales para adentrarnos al maravilloso mundo de la biodiversidad en flora y fauna, incluyendo los senderos que conducen a las 7 cascadas, y el sendero del bosque primario, los guardianes de la sabiduría.
El objetivo principal de la reserva Las Siete Cascadas es conservar el bosque y las cuencas hidrográficas cercanas al río Chuchubí, igualmente los pequeños afluentes y quebradas, preservando así los recursos genéticos y ecosistemas. Por otro lado, también reducir la pérdida de bosques naturales, detener la deforestación, controlar los procesos erosivos, fomentar el ecoturismo y sobre todo lograr la educación ambiental de las comunidades. En este lugar realizaremos el respectivo check-in y armaremos las carpas en el sitio asignado, para luego deleitarnos con una exquisita cena y posteriormente realizar las actividades de evaluación, y así poder ir a descansar cómodamente. Se termina el día 3, pero más aventuras nos esperan mañana.